Este auto está dando problemas desde que llegó a nuestro país. Problemas que sobre todo están resintiendo ahora marcas como Nissan y Mazda, porque Kia hizo su tarea a la hora de diseñar el nuevo K4 con detalles lujosos, elegantes, texturas, pantalla volada gigantesca, cargador inalámbrico, puertos USB-C y un diseño mucho más limpio para el infoentretenimiento, así como para la climatización. La duda que a mí me surge es si todo esto será suficiente para convertirse en el nuevo superventas nacional e internacional. Definitivamente el nuevo lenguaje de Tiger Nose en la parrilla, Star Map para las luces full LED tanto de conducción nocturna como de conducción diurna y Tiger Face para todo el frente le ayudan muchísimo a hacerlo un vehículo atractivo, pero lo que más me impresiona es el tamaño, ya que el nuevo Kia K4 es un vehículo ancho y bastante largo y su carrocería es tipo fastback con este hermoso gradiente inclinado hacia la parte trasera. Técnicamente esto no es un sedán, pero como dije, tampoco es un hatchback. Kia K4 es un fastback, aunque te lo nombren como sedán. Y digamos que la marca no solo hizo su tarea, sino que pasó con honores todas las materias, añadiendo cosas como uno de los maleteros más profundos y voluminosos del segmento y rango de precios. El problema más recurrente que he tenido con el Kia K4 es que es tan amplio que la puerta no la alcanzo sentado desde el interior y tengo que jalar desde la bahía de carga. Es un problema extraño, pero es real. Y bueno, ponemos Drive y modo de manejo Eco. Por muchos años, el Nissan Sentra fue el rey de este segmento porque Nissan aplicaba la estrategia de ofrecer muchas versiones del mismo carro precisamente para que se vendiera más. Luego Mazda, viendo el éxito de Nissan, copió la estrategia y actualmente ofrece 8 versiones del Mazda 3, entre sedanes, hatchbacks, naturales aspirados, híbridos y turbo, lo cual ha hecho el Mazda 3 el número 1 en este segmento. Así que no es de sorprendernos que Kia esté aplicando la misma estrategia con el K4. En otras marcas, si quieres modos de manejo, tienes que comprar las versiones más caras, pero lo que me gusta de Kia es que te da modos de manejo desde las versiones accesibles. Y en este caso, el modo Eco en el que venimos ahorita es el modo que yo te recomiendo que uses todo el tiempo en ciudad, porque gobierna sobre todo el pedal de acelerador, aunque me sorprende mucho que, wow, aún en modo Eco se mueven las revoluciones. Y acelera. Yo estoy en Eco. Lo cual me lleva al tema del desempeño. Ningún otro vehículo de este segmento y rango de precios tiene un modo Eco así de responsivo, porque aunque el consumo de combustible es importante para segmentos como el del Kia K3 o el del Nissan Versa o el del Mazda 2, la realidad es que el consumo no es tan vital a la hora de tomar la decisión de compra en este segmento y rango de precios. El siguiente modo de manejo es el modo normal y aquí piso el acelerador y las revoluciones se mueven más y Kia K4 quiere correr más todavía. ¡Qué bien está! Y toma las curvas súper padre, la suspensión, ¡wow! Firme, tiende más hacia la firmeza que la suavidad, lo cual es una cosa buena si quieres alto desempeño. Además que pues las ruedas de perfil medio también te dan esa precisión para tomar las curvas. ¡Qué bien corta las curvas y estoy en modo normal! Desgraciado. Este es el problema que algunas personas que no han probado K4 tienen. Ven las cifras de 147 caballos de potencia, se les hacen buenas pero muy similares a la de otros autos de la competencia y entonces piensan que el K4 va a tener mal desempeño. Debo admitir que yo también tenía mis dudas, pero para salir de duda puedo poner el modo Sport, se suben un poco más las revoluciones, piso el acelerador instantáneamente. ¡Wow! No me da tiempo ni de bombear. ¡Ay, Dios mío! Y las curvas, como dije, las toma súper preciso. ¡Qué bien jala! Y esta es la versión con el motor de 147 caballos. Ahora imagínate con el motor 190, olvídate. Toco el acelerador y ¡pum! Explota. ¡Pum! La respuesta. Eso, en mi opinión, y tomando en cuenta sus rivales, este tipo de desempeño explosivo y contundente es lo que la gente ya empieza a desear más cuando va a pagar 400,000 pesos mexicanos o más por un auto.
Otra de las cosas que he descubierto es que en este segmento, aunque a muchas personas les importa un poco el consumo de combustible, la realidad es que lo que más importa es el desempeño y la belleza, que puede incluir, por ejemplo, aro metálico de la rueda en aluminio de 17 pulgadas y perfil medio bajo para el caucho o la goma de rodamiento. Hace que la sensación de conducción sea más deportiva. Pero no todo lo que es bonito es bueno, y no todo lo que es bueno es bonito. El problema de eso es que me tengo que tragar esas palabras cuando hablo de K4, porque una de las características que te mejora muchísimo la vida en comparación con sus rivales es precisamente el generosísimo espacio interior. Si todavía no te has dado cuenta, el tablero de instrumentos está empujado hacia enfrente, por así decirlo, lo cual implica una cantidad de espacio generosísima, aunque conduzcas muy cerca del timón o volante, que entre otros detalles, que es plano por la parte de arriba y la parte de abajo, y también es un poco más delgado, para que cuando des la vuelta puedas sentir dónde estás agarrándote. Palanca de cambios la puedes poner en drive o la puedes poner en modo tipo manual. Y si tienes problemas para estacionarte en lugares apretados, gracias a la cámara de reversa con pautas dinámicas, eso ya es cosa del pasado. Incluso hay sensores por este lado y puedes ajustar las diferentes vistas. Mi favorita es la vista de pantalla completa. Sí, Kia K4 tiene más rivales, como el Volkswagen Jetta, el Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Honda Civic, por mencionar algunos. Y seguro estás pensando, ¿por qué no meto aquí Toyota Camry o Honda Accord o el mismísimo Nissan Maxima? Y la respuesta es que esos autos son de un segmento más grande todavía. Y el hecho de que algunas personas se confundan con eso implica que Kia nos está dando un carro que visualmente y en cuanto a características de equipamiento, la gente empieza a sentir que está en el siguiente nivel. En cuanto a seguridad, como es un Kia, sabemos que viene muy completo. 6 bolsas de aire, ABS, EBD, BA, TCS, SC, la OTAN, la NASA, la JAXA, el ISTE, el IMSS, el SHIELD de los Avengers, todas las siglas que quieras, además de que equipa asistencias avanzadas de manejo, como es el control crucero adaptativo con activación de un solo toque. Presiona este botón y ahí está puesto, solito, y jala. Y eso a mí me encanta. No solo jala de subida. Detecta la curva, le baja un poquito, acelera un poco más. Es muy inteligente. De hecho, de los controles crucero adaptativos en las marcas más vendidas, el de Kia es uno de los que me gusta más. El de Toyota sería otro. La marca dice que esta es una pantalla unificada de casi 30 pulgadas. Ustedes y yo sabemos que esta es una pantalla y esta de acá es otra pantalla. Aún así se ve bien bonito porque sí son voladas y sí están unificadas. Y aquí es donde les digo que se siente que el tablero está empujado hacia adelante para darnos esta sensación de máxima amplitud. Me encantan los portavasos con paredes retráctiles. El sistema Auto Hold, sensores de estacionamiento y activación de la cámara de retrovisor. Sí hay espejos eléctricos con función de abatimiento con un solo toque, así como freno de mano eléctrico por el costado del tablero. Una cosa que echo de menos es el quemacocos, porque el vehículo se siente muy lujoso y muy elegante, pero la marca lo compensa dándote modos de manejo que puedes alternar con este botón, además de la asistencia de preservación de carril, comandos de voz, controles de audio por este lado y simplemente un diseño europeo, lujoso, elegante, con materiales suaves de excelente calidad. En cuanto a versiones y precios, la estrategia de Kia es agresiva. Hay 7 sabores distintos de Kia K4 que te puedes llevar. Son como 4 versiones o 5, pero 7 variaciones distintas entre manuales, automáticos, motor 2.0, motor natural aspirado, motor turbo, transmisión continuamente variable, transmisión automática convencional de 8 velocidades, en fin. Lo que quiere decir que hay un Kia K4 al alcance de casi cada cartera u hogar. El control crucero adaptativo sigue jalando, estoy a 3
3 espacios de distancia, no tengo autos adelante, puedo cambiar la distancia a 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos o 1 segundo de seguimiento del auto de enfrente. Ya sé que el consumo no es lo más importante para las personas que están buscando un vehículo en estas ligas, pero sí sigue siendo un factor decisivo. A mí, en este que es uno de los peores terrenos para el consumo de combustible porque hay demasiadas subidas, bajadas, curvas sinuosas a 3100 metros de elevación, con buenos hábitos entre ciudad y carretera, me está dando entre 12 y 18 kilómetros por litro, lo cual es un rango muy amplio y depende bastante de qué tan sabroso le estoy pisando, porque jala muy rico, y también de qué tan empinadas están las subidas. Además, chequen esto, voy en una pendiente pronunciada de bajada en este momento, yo no estoy pisando el acelerador ni nada, ni el freno, y K4 detecta la bajada, solito aplica presión de frenado mediante el sistema de control crucero inteligente, y eso es algo que no había visto en ningún otro coche de este rango de precios. Detalles como manijas acá arriba para la puerta trasera y un interior precioso en materiales suaves al tacto, texturizados, que no me había tocado ver nunca este tipo de material de tela de alta calidad en ninguna otra marca. Son razones que vale la pena tomar en cuenta a la hora de una decisión de compra. Sin embargo, la marca asegura que el espacio es su carta más fuerte, y a juzgar por lo que estás viendo aquí en pantalla, está bien, pero no es excelente. El problema es que el video te está engañando. Esta es la posición para el pasajero de atrás, que comparado con su competencia japonesa, este es el que más espacio para piernas ofrece en el segmento, ya que las otras marcas no ofrecen este nivel, y quién no querría tener una mayor cantidad de espacio y comodidad cuando está viajando en el asiento trasero. Me fascina cómo la marca piensa en todo y nos entrega un respaldo en polímero de alta resistencia, porque sabe que si llevas plebes pequeños aquí te van a estar pateando el asiento. Y hablando de comodidad, obviamente si viajas vas a necesitar dónde colgar tu bolso o mochila o lo que quieras, y si quieres viajar con la novia o el novio vas a tener que estirarte para poderlo abrazar, porque también K4 es muy ancho y las ventanitas triangulares aquí atrás añaden mucha luz al interior. Pero si no puedes apapachar a tu ser querido porque te queda del otro lado del coche, lo que sí puedes es disfrutar de los insertos y materiales suaves en el interior. Me encanta que el timón o volante tiene arriba y abajo más delgadito y se siente muy bien, muy claro cuando estás tomando las curvas. También me gusta mucho que la dirección tiene cierta firmeza, es suave, no es aguada, y aún así es suave cuando la mueves poquito, pero si ya la ocupas clavar un poco más para tomar la curva, es un poco más firme. La puesta a punto de la dirección está de 10, y lo mejor es que si pongo pata a fondo en modo sport, no termino ni decirlo y está la patada. El manejo es realmente emocionante y excepcional, y me encanta que puedo escuchar cuando hace los cambios. Y acelera y se revoluciona sabroso. Es emocionante porque cuando le das despacito no escuchas para nada el motor, es muy silencioso. Se nota que Kia estudió a la competencia para ofrecernos un vehículo mucho más emocionante y completo por el mismo precio. ¡Qué bien! Agarra la curva, el control crucero adaptativo ahí, la asistencia de preservación de carril jalando al 100. Ahí lo pongo. Se me había olvidado mostrarles eso. Timón o volante se mueve solo. No es un piloto automático, pero se mueve solo. Ahora, uno de los problemas que enfrenta el nuevo K4 es que su competencia equipa un motor bastante poderoso, y tomando eso en cuenta, la marca nos ofrece dos motorizaciones. Un motor que puede ser 2.0 litros con 147 caballos de potencia, acoplado a una transmisión infinitamente variable o una transmisión manual de 6 velocidades. Y luego, para la versión tope, también te vas a poder llevar el 1.6 turbo con 190 caballos de potencia. Exquisito. Ese motor viene acoplado a una transmisión automática convencional de 8 velocidades. Yo sé, tal vez te cabe duda de cuánto tiempo va a ser de 0 a 100, pero eso lo resolvemos fácil. Hombre, jala rico hasta en reversa. Uy, papá, qué bien está. Y prevenidos. Drive, climatización apagada, modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Aceleración. Ok, la salida no es tan contundente como yo pensé. Patea más duro cuando ya vas encarrerado. Oh, no manches.
pero sí 100 kilómetros por hora. Recuerden que estamos a 3100 metros de elevación sobre el nivel medio del mar. 120, 130 y los frenos de disco en las 4 ruedas se agarra súper bien. Me sorprende porque el desempeño, por ejemplo, ahorita que voy a 80 piso, ahí está la patada y jala. Freno de nuevo y pata a fondo y está la patada otra vez. Entonces como que está programado para patear sabroso cuando ya vas con un poco de viada, pero aún así emociona. No estoy contento, estoy encantado. En conclusión, si estás buscando el sedán compacto con la mayor cantidad de espacio y confort, que parezca y luzca como un auto de un segmento superior, con muchísima tecnología, seguridad, innovación, buen rendimiento de combustible y un desempeño que se compara con vehículos que tienen motores más grandes, pero este ahorra más combustible. Si estás buscando todo eso, entonces el nuevo Kia K4, además de emocionante, es el auto perfecto que estás buscando. Y las marcas de la competencia realmente van a tener que ponerse a chambear, porque para ganarle a esta combinación de características por este precio va a estar difícil. Si disfrutaste este video tanto como yo y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa las recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.